Camina conmigo. Bienvenido a tu programa Caminando con Jesús, conducido por los hermanos Mario de León, Obed de León y Edgar Pimentel. Aquí comenzamos a través de los micrófonos de Chequina 95.1 FM y a través de las cámaras de Chequina TV a través de Roku. Quédate con nosotros durante los siguientes 60 minutos. Sé edificado a través de la palabra de Dios. Aquí comenzamos. Camina conmigo. Cuando me sientas solo, sin ganas de vivir. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga a cada uno de nuestros hermanos que nos van a escuchar, nos van a ver. Sea Dios con cada uno de nosotros. Y aquí saludándole nuevamente, estamos en un programa Caminando con Jesús, con un nuevo tema. Saludamos a cada uno de nuestros hermanos en la iglesia también, nuestros amigos, y a cada hermano que va a poner un comentario. Al final vamos a estar leyendo las preguntas, comentarios y los que piden oración. Y como les decimos, traemos un nuevo programa, pero vamos a presentarnos una vez más como estamos acostumbrados cada vez que nos presentamos aquí, mis hermanos. Amén. Sí, Dios le bendiga en esta hermosa tarde a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de estas ondas radiales, a través de Chequina 95.1. Amén. Es un privilegio una vez más estar en este lugar donde nos reunimos todos los sábados, amén, para exponer un poco de la palabra de Dios. En esta hermosa tarde, amén, les saludo a su amigo y hermano Mario de León, y también así saludando a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan a través de las plataformas digitales, a través alrededor del mundo, amén, y a través de Chequina 95.1, a través de YouTube, de Roku, amén, de Spotify, y a través de las plataformas donde nos puedan escuchar. Que Dios les bendiga. Y saludando también a mis hermanos, a mi hermano Naim, que está ahí duro trabajando, amén, en la obra en la construcción, amén, ahí trabajando en la iglesia. Saludos hermano Daniel, Ernesto, hermano Jorge, José Manuel, todos los que están ahí trabajando. Dios les bendiga. La palabra del Señor dice que todo lo que nosotros hagamos lo hacemos de corazón, como para Dios, porque de Dios es el que viene la recompensa. Amén. Amén, así mi hermano. Amén. Dios les bendiga esta bonita tarde, esperando y el pueblo de Dios esté bendecido, esperando y el pueblo de Dios esté victorioso una vez más. Hemos acabado una semana más en el cual Dios ha manifestado su poder y su gloria sobre cada uno de sus hijos, en el cual hemos podido ver la misericordia de Dios en nuestras vidas. Decía el salmista: buenas son tus misericordias, oh Jehová, y son nuevas, dice la palabra, son nuevas tus misericordias cada mañana. Dios les bendiga a cada uno de los que nos escuchan, esperando y el mensaje que traemos esta tarde, este día, sea de bendición, sea de edificación para su vida, así como para la nuestra, esperando y se pueda gozar y se pueda edificar con esta palabra. Y bueno, pues como decía nuestro hermano Mario, saludos a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos escuchan semana tras semana. Sabemos que hay uno que otro que sí nos hace caso, que sí se goza cuando dicen va a empezar el programa Caminando con Jesús. Vamos a ver qué palabra nos traen nuestros hermanos. Y pues bendiciones a esos hermanos, ¿verdad? Bendiciones a nuestro hermano, a la iglesia Jehová es mi pastor, al pastor Severino, que pues ahí debe de andar con los hermanos, pues esperando y se gocen con nosotros. Amén. Para darle inicio vamos a tomar un momento de oración. ¿Nos podría guiar? Amén. Vamos a estar poniendo este programa en las manos de Dios, y que todo lo que hablemos sea de edificación para nuestras vidas. Amén. Amantísimo Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor amado, en esta hermosa tarde, una vez más, un programa más
nos presentamos delante de su presencia, mi Dios bendito, no como justos, sino como pecadores, Dios amado, pero venimos, Dios amado, con un corazón contrito y humillado, y venimos también agradecidos, Señor. Te pedimos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús te pedimos que esta palabra que va a ser expuesta, Dios mío, que sea de bendición para la vida de vuestros amigos, hermanos, Padre de la gloria, que podamos alimentarnos, Dios mío, que no sea una ofensa, sino un alimento espiritual en nuestra vida, para poder así, Dios mío, agradarte cada día más, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Vamos a hablar bajo el tema apostasía en los postreros tiempos. Amén. Y para eso vamos a leer nuestro texto base que está allá en Timoteo, 1 Timoteo 4:1. Carta de Pablo a Timoteo, dice en el versículo 1, el capítulo 4, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Vamos a ir desenvolviendo este tema conforme va pasando el tiempo, y vamos a ir hablando qué es la apostasía en estos tiempos. Y vamos a hermano Edgar, un comentario. Amén. Pues la iglesia de Cristo el día de hoy estamos viviendo, sabemos que vivimos tiempos finales, sabemos que vivimos en los tiempos en el cual la iglesia, muchos van a ser engañados, muchos van a ser confundidos. Amén. Dice la palabra que el Dios de este siglo va a venir y va a engañar a muchos. Amén. Pero ¿por qué los va a engañar? ¿Por qué van a caer en esta mentira? Bueno, fácil y sencillamente porque no escudriñan, porque no leen, porque no profundizan en la palabra, porque no hay una conexión con el Espíritu de Dios. Amén. Por eso es que la Biblia nos habla y nos dice que en los postreros días habrá apostasías en las iglesias. Habrán pastores, habrán hombres y mujeres que en un momento estaban llenos del Espíritu Santo, pero por dejarse guiar por falsas doctrinas, están apostando en contra de la palabra de Dios. Por querer tener una iglesia llena, estamos dejando la santidad de Dios, nos estamos apartando. Pero la Biblia es clara y nos habla, ¿verdad?, de que tengamos cuidado con la apostasía, que tengamos cuidado con esto, porque es un tema muy delicado. Así es, amén. Bueno, yo estuve investigando algo de la apostasía y lo que quiero leer en esta mañana, dice, tarde ya, dice, el significado bíblico: la apostasía es el abandono voluntario y consciente de la fe verdadera, una deserción o rechazo de lo que antes se creía. Se refiere a una persona que se aparta de la fe en Dios y en Jesucristo, a menudo impulsada por factores como la incredulidad, el sufrimiento, la persecución, las falsas enseñanzas o el pecado. El término viene del griego y significa apartarse de. Eso es el significado de apostasía, de apostatar. Es un abandono de la fe, es apartarse de la fe verdadera a base del pecado, del sufrimiento o algo que antes practicábamos, pero pues quizás por ver algo no como esperábamos, nos apartamos de la fe verdadera. Amén. Amén. Sí, viendo un poco el contexto de este versículo, amén, Pablo advierte al joven, amén, al joven Timoteo. Este versículo, amén, vuelve Pablo a repetir porque ya se había dado a los ancianos de la iglesia muchos años antes, amén, en otra parte de la Biblia, amén, allí a los de Éfeso les había dicho esta misma palabra también, pero ahora Pablo hablando al joven Timoteo y dándole una exhortación, amén, dándoles una otra refrescada, amén, esta misma palabra, y esta palabra, yo siempre he dicho esta frase, ¿verdad? Esta no ha quedado en los tiempos de
de los apóstoles allá en el tiempo bíblico, cuando Jesús y Pablo y todos los apóstoles anduvieron en esta tierra, sino que está vigente aún en nuestros tiempos. Amén. Eso es lo importante, que vamos a entender que esta palabra aún sigue vigente hasta nuestros días. Amén. Y más ahora que hoy es cuando en el tiempo de Pablo había también, ya existía, y por lo mismo Pablo decía estas palabras, pero también lo estamos viviendo en nuestros tiempos. Se está viendo muchísimo más la apostasía. Amén. Y así vamos a estar desarrollando este tema. Esperemos de que sea bendición para sus vidas. Amén. Amén, amén. Vamos a tratar dos puntos principales, dos puntos nada más quizás en esta hora. Tenemos unos textos bíblicos. El primer punto en que vamos a empezar esto se llama apostasía como señal de que está cerca el arrebatamiento de la iglesia. Es una señal que vemos en la Biblia que iba a ser una señal como que la iglesia está pronto a desaparecer, como todos sabemos, pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver la carta de Pablo a Tesalonicenses 2, 1, 2 y 3. La carta de Pablo nos habla en segunda de Tesalonicenses 2:1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Aquí nos dice claramente que antes de venir, de ser el arrebatamiento, como todos sabemos, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, el rapto. Quizás en la Biblia la palabra rapto no la vamos a encontrar, pero vamos a encontrar la palabra que dice arrebatamiento. El arrebatamiento allá también nos habla en la carta primera de Tesalonicenses 4:17, nos habla de un arrebatamiento al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, a los hermanos consagrados santos que están viviendo la palabra. Pero antes dice la palabra que no vendrá, que no vendrá Cristo sin que antes se manifieste la apostasía. Amén. Amén. Hermano. Amén. Sabemos que Dios nos habla. Cuando Dios le habla a Timoteo y le dice acerca de la apostasía, no se lo dice Pablo a Timoteo para meterle miedo. Amén. Pablo le está advirtiendo a Timoteo. Pablo nos advierte por medio de la palabra. Dios nos advierte, amén, de que tenemos que tener cuidado con este tema, que tenemos que tener cuidado y prepararnos como iglesia, prepararnos como pueblo de Dios, para cuando vengan las falsas enseñanzas, cuando vengan las falsas doctrinas, podernos defender. Amén. Amén. Sí, claro que sí. Pablo nos habla en esta hermosa tarde, amén. A través de la palabra del Señor nos está diciendo que nosotros debemos estar alerta a eso. Como mi hermano decía, no es para infundir temor ni para ponernos sino es para ponernos en alerta, para estar, la palabra del Señor dice, estar pues velando, amén. Estar velando no significa que estemos ahí despiertos quizás todas las noches, ¿verdad? Sino es estar velando. ¿Cómo vamos a velar en nuestras vidas? Es a través de la palabra del Señor. Y hay un salmos que a mí me gusta repetir mucho, es el Salmos que dice: lámpara es pues a mis pies tu palabra, amén, lámpara a mis pies. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros vamos a estar velando y vamos a estar escudriñando y vamos a estar despierto cuando nosotros nos ponemos a meditar y a escudriñar la palabra del Señor. La palabra del Señor es quien nos alumbra y nosotros no podemos estar asustados por lo que vaya a venir al nivel del mundo, porque mucha gente está esperando que haya paz, que haya tranquilidad, pero no, eso no va a haber. Lo que está ocurriendo son guerras y muchas cosas, amén. Y por eso Pablo nos exhorta y nos dice que nosotros debemos estar alerta, amén, debemos estar preparados. ¿Por qué?
porque aquí la palabra del Señor es una voz de alerta, nos anda alertando a todo el pueblo de Dios, a todo cristiano y a todo el ser humano que anhela, amén, no pasar por ese día terrible que viene, como dice la palabra del Señor, amén, sino que la palabra del Señor nos advierte que debemos de estar preparados para cuando el Señor venga, y a eso es señal que va a haber la apostasía. ¿Cuál es el tema de esta tarde? Amén, la apostasía. Bueno, entonces eso no debemos, nosotros como cristianos, como iglesia, como pueblo de Dios, no debemos de asustarnos, sino tiene que pasar. Y la palabra del Señor dice que no va a pasar ni una jota ni una tilde, sino que todo lo que está escrito se va a cumplir. Amén. Y eso es necesario que pase. Amén. Amén. Nuestro trabajo, nosotros como hijos de Dios, es de prepararnos para ese gran día del arrebatamiento, y en estos tiempos también que estamos viviendo. La Biblia nos dice tiempos peligrosos, tiempos donde la apostasía, el abandono a la fe verdadera, falsos maestros, falsas doctrinas que se introducen en la iglesia. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es, más que nada, también leer las escrituras para no ser engañados, porque ¿qué dijo Jesús? Que aún los escogidos iban a ser engañados. Podemos ser engañados si no leemos la palabra de Dios. La palabra de Dios, ahí vamos a ver cuando alguien viene quizás haciendo milagros, haciendo señales, pero pues algo que nosotros vamos a ver con la palabra de Dios. Esa es la que nos va a alumbrar si verdaderamente este hombre, este profeta es realmente enviado de Dios. O también dijo Jesús que van a haber falsos profetas, falsos maestros, y es cumplimiento de la palabra de Dios que eso iba a ser manifiesto en estos tiempos. Y por eso nosotros, como dicen mis hermanos, no tenemos que sorprendernos, porque pues ya está todo en la palabra de Dios. Hace 2000 años, más de 2000 años que se escribió, y quizás para algunos nos toman como sorpresa. ¿Por qué? Porque muchas veces no leemos lo que dicen las escrituras. Amén. Otra señal que en estos tiempos pues el amor de muchos iba a enfriar, dijo Jesús también allá en la carta en el libro de Mateo, dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, no dice de pocos, de muchos, se va a enfriar. ¿Qué dice la palabra? Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. Lo que queda es perseverar en la doctrina de Cristo y no ser movido por la falsa doctrina, por la apostasía, por muchas cosas que en estos tiempos se anda viendo. Amén. Edgar. Go. Ahí donde le llegamos ahorita en 2 Tesalonicenses 2, del verso 9, podemos ver que dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Nos está hablando, amén, de que muchos van a estar engañados, y va a haber, o se van a confundir por no haber abrazado la verdad, por no haber abrazado la justicia, por no haber abrazado los mandamientos. Amén. Por eso muchas veces llegan, miramos, en fin, apóstoles, vemos hombres que dicen ser apóstoles, profetas, inclusive el día de ayer anoche miraba yo un video de un hermano que decía: es que el Señor me dijo que hiciera una bodega grande y que ahí iba a meter los Ferraris, los Lamborghini, y empezó a hablar de carros. Amén. Y yo miraba el video y miraba que muchos de la iglesia lo celebraban y gloria a Dios y aleluya, y aplaudían, y unos hasta se levantaban a danzar. Yo me quedaba meditando hasta dónde ha llegado la iglesia ya.
por no querer abrazar la verdad, porque no le gusta que le estén hablando de que se guarde en santidad, porque no le gusta que le estén hablando de que tiene que guardarse del pecado. Prefieren oír una palabra que endulce sus oídos, una palabra la cual le digan, no te preocupes si tú pecas, no hay problema, podemos pedir perdón a Dios, Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Y la gente muchas veces, por eso es que está entrando la apostasía en las iglesias, porque la misma gente lo está permitiendo, porque nosotros mismos lo estamos permitiendo. Queremos que nos hablen, que nos prediquen acerca del amor, el amor hacia el dinero y no el amor a Dios. Nos gusta que nos prediquen acerca de las bienaventuranzas económicas, pero no nos gusta que nos prediquen de que Cristo es un Dios celoso. Amén. Hermano Mario. Amén, sí, de hecho el tema de la apostasía es muy, muy delicado, ¿verdad? Porque si podemos preguntarle a todo, pues todo hombre o toda persona que conoce de la palabra del Señor, todos en nuestro propio pensamiento estamos bien. Amén. Amén, todos estamos bien en nuestro pensamiento, en como yo creo y como yo pienso y como yo veo las cosas, yo estoy bien, ¿no? ¿Qué de malo estoy haciendo? El problema es cuando nosotros ponemos nuestro pensamiento y empezamos a creer lo que nosotros mismos pensamos y creemos, y no ponemos a la palabra del Señor como nuestro guía. Amén. Amén. Aquí lo importante es que pongamos, amado Radio Escucha, que usted está en esta hermosa tarde escuchándonos. Amén. No se deje guiar por los pensamientos de hombres, sino por la palabra de Dios. La palabra del Señor es quien nos guía al lugar seguro. La palabra del Señor, cuando nosotros meditamos la palabra del Señor, ella es quien nos alumbra, ella es quien nos aconseja. Y la palabra del Señor es tan amplia y tan bueno, es Dios para con nosotros, que nos dejó el manual de vida. Tenemos, como le decía, la apostasía, porque las personas que predican o enseñan, porque nosotros mismos caemos en apostasía, solo que hay que entender y hay que estar bien. La palabra del Señor nos dice, nosotros en esta tarde no venimos a juzgar, no venimos a condenar, no, sino que venimos a traer luz con la palabra del Señor. No que nosotros sepamos y que nos creamos como verdaderos maestros, no para nada. El verdadero maestro se llama Jesucristo de Nazaret, amén. Jesucristo es quien a través de la palabra del Señor nos da luz con su palabra, amén, nos guía. Y es por eso que queremos en esta tarde, que amado hermano que me escuchas, amén, si usted está pasando quizás en esos momentos porque estamos viendo en las iglesias, y la apostasía se está viendo en el lugar donde debería de no haber ese tipo de cosas, donde en la iglesia, en el pueblo de Dios, y nosotros como seres humanos podemos caer también en apostasía. No es que estemos libres y ya no nos va a pasar a nosotros, no, también si nosotros no ponemos nuestra mirada en Cristo, caemos también en la apostasía. Amén. Por eso es un tema muy delicado, y Pablo decía que el que se crea que esté firme, mire que no caiga, amén. Eso es el punto, sino que cómo estamos cómo estamos viviendo, y tenemos que tener en cuenta nosotros mismos, porque nosotros no podemos venir a juzgar a alguien, sino a guiarle. Si estamos viviendo también conforme a la palabra del Señor, es guiar. Muchas las veces hablaba mi hermano, siempre me toca hablar con estos jóvenes, amén, mi hermano Edgar, mi hermano Obed, siempre estamos ahí mandándonos mensajes y viendo. No es nada más exhortar, sino es también vivir, y vivir con el ejemplo, porque caemos como el pueblo judío, amén, que no, para juzgar somos muy buenos, pero también vamos a vivir lo que predicamos, vamos a vivir, ¿para qué? Para ser ejemplo, pueblo de Dios, líder, que usted es un líder, pastor, lo que usted sea, pero tiene gente a su cargo, tiene que vivir y prepararse con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que después, precisamente hablaba con el hermano Edgar hace un rato, muchas las veces nos ponemos a predicar y a enseñar y queremos que la gente haga,
lo que nosotros muchas veces no queremos hacer, y muchas veces nosotros estamos viviendo en una vida que no hacemos caso. Y la palabra del Señor es el reglamento, es el protocolo, cómo el cristiano, cómo el ser humano va a vivir. Pues aquí está la palabra del Señor. Si vamos desde el Pentateuco, viene hasta la manera de cómo alimentarnos, manera de cómo vestirnos, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra de Dios este es un libro tan completo y es un manual tan completo para usted y para mí, solo que hay que detenernos a escudriñar la palabra del Señor. Amén. Amén, como dice mi hermano Mario, ahorita pues la palabra es para todos, chicos, grandes, y para nosotros también, porque pues mientras estamos en esta tierra estamos en una transformación hasta llegar a ser lo que Dios quiere de nosotros. Y hay otro texto que el apóstol Pablo también, los apóstoles trataban mucho con este tema, como dice mi hermano, es un tema muy delicado, pero es algo que viene en la Biblia también, y pues si viene en la Biblia pues se tiene que hablar, se tiene que exponer. Dice ya en la carta de Timoteo, la segunda carta, en el capítulo 3, dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y la palabra es muy claro, y esto es lo que vemos también. Pero sabe, lo que me doy cuenta aquí, que aquí no está hablando a la gente que no conoce a Dios, aquí le está hablando a gente que caminaron en el camino de Dios, que fueron a una iglesia, mas sin embargo se apartaron, porque acá dice en el versículo 4, dice: amadores de los deleites más que de Dios. Ahí me doy cuenta que ahí no está hablando al mundo, ahí no está hablando a la gente inconversa, ahí está hablando a gente conocedores que han conocido, mas sin embargo llegó la apostasía y abandonaron su fe, su creencia verdadera por cosas superficiales. Amén. En segundo de Timoteo, capítulo 2, en su verso 17, dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Cuando hablamos de la gangrena, o cuando aquí está hablando de la gangrena, está hablando un modismo hebreo, que sabemos que la gangrena va carcomiendo aquello que nos sirve. La gangrena va avanzando, ¿no? Avanzando, amén. Entonces dice aquí la palabra, dice: y sus palabras carcomerán como gangrena. O sea que aquellos que se mantengan firmes en la fe, aquellos que no vendan su fe, lo que Dios les ha entregado, la misma palabra que ellos han defendido y la misma palabra que hay en ti, la misma sana doctrina, va a carcomer aquella falsa doctrina, aquella falsa enseñanza, va a cesar. Amén. Hermano. Amén. Mateo 24:12. Amén. Mateo el 24. Podemos darnos cuenta. Esto, como comentamos al principio, esto es necesario que suceda. Porque si no, ¿dónde quedaría la palabra de Dios? Es muy necesario que pase. Dice: y por haberse multiplicado la maldad. Amén. Podemos darnos cuenta que aquí Jesucristo hablando, amén, de las señales que iba a haber y lo que está ocurriendo. Amén. Y podemos darnos cuenta que esto está sucediendo no en el mundo exterior, sino en la iglesia. En la iglesia de Cristo. Y por haberse, o sea, las personas que no tienen a Cristo y lo hacen en una ignorancia, bueno, pues está bien. Pero lamentablemente está sucediendo estos hechos en personas que están dentro de la iglesia. ¿Qué dijo Jesucristo? Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Muchas las veces nosotros como cristianos tenemos la culpa
por nuestros hechos, porque nosotros mismos matamos muchas veces a nuestros hermanos. Entra la apostasía en nosotros. ¿Por qué? Como este versículo dice, por haberse multiplicado la maldad. La maldad se está multiplicando y aún está matando a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que en la iglesia, hablábamos a tiempos atrás en la escuela, amén, que podamos darnos cuenta que en la misma iglesia nosotros no nos amamos. En nosotros no hay una comprensión y ahí empieza la apostasía, empieza a negar la gente, se empieza a ir de las iglesias, porque eso es la apostasía, negar la fe en Cristo, en lo que ha creído, ir separándose poco a poco, ir entrando un enfriamiento. ¿Por quién? Porque muchas las veces también nosotros, como hemos venido diciendo, por no haber escudriñado la palabra, ponemos los ojos en la persona y la persona nos falla. Y nosotros ahí va entrando un enfriamiento en nuestra vida. Ya no queremos seguir a Cristo porque pensamos que el hombre ya nos falló, Dios también nos falló. No, Dios es un Dios, el hombre puede fallar, el hombre puede mentir, el hombre puede traicionar, el hombre puede matar, pero Cristo, tenemos un Cristo que nos da vida y en Él es donde debemos de fundar nuestra mirada y nuestra fe está puesta en Cristo. Amén, tener ese concepto, amén, de dónde estamos parados, porque el hombre nos va a fallar, el hombre nos va a traicionar, pero Cristo se mantendrá fiel a su palabra y dijo, en los últimos tiempos, amén, habrá señales, las señales que estamos viendo y por haberse multiplicado la maldad. Pues la maldad se está multiplicando, como les comentaba, en la iglesia. Muchas veces ya no tenemos amor a nuestra misma congregación, a nuestro mismo hermano. Vamos a ponerle como ejemplo, vamos a darle hay un dicho muy vulgar que dicen por ahí, amén, le dan gato por liebre, amén, va a cabo, yo le doy esto funcionando, ya si se echa a perder en sus manos, pues ahí ¿qué me importa? Amén, amén, y ahí, pero amén, y aleluya, y gloria a Dios. No estamos matando ahí, no estamos haciendo un daño. Amén. Ay, somos hijos de Dios. Amén. Hablaba con mi hermano en la clase, amén, de cosas por el estilo, y pareciera ser que estábamos bien. Pareciera que estamos actuando bien, pero ahora ante los ojos de Dios, ¿estamos bien? No. ¿Qué opina? No estamos bien. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Amén, o sea, y la palabra pero sí sabemos de la palabra de Dios. Amén. Y conocemos, entonces estamos matando nosotros mismos, estamos matando y debemos de ser un ejemplo, debemos de ser, y allí empieza a entrar la enfrialdad de los demás personas, de demás hermanos, amén, y nosotros mismos estamos matando, pero eso es necesario que pase, amén. Es necesario que pase. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, y en los últimos tiempos, amén, dice, y por haberse multiplicado la maldad. No vamos a hablar de gente de afuera, no, la gente que está dentro de la iglesia, porque ahí se origina. Dios está hablando a su iglesia, Dios está hablando en esta tarde a su iglesia, como nos está hablando a mí, como nos habla a todos, amén. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, por eso el amor se acaba. Amén. ¿El amor a qué? El amor a Dios, nosotros mismos ponemos el pie para que alguien caiga. Y ¿sabe qué? Hay algo terrible que la palabra de Dios nos dice. Ay de aquel que hiciere caer a uno de mis pequeñitos. Amén. Debemos de ponernos a meditar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no ser piedra de tropiezo nosotros también. Amén. Amén. Así es, amén. Ya vimos nuestro primer punto, que esto es como señal del arrebatamiento de la iglesia. Vamos con el siguiente punto, que es falsas enseñanzas y falsos maestros. Esto no podía faltar al hablar de apostasía. En 2 Timoteo 4:1, 2 y 3 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aquí Pablo, hablando con un celo de Dios, de parte de Dios. Pablo era un hombre celoso en la ley, celoso en las cosas de Dios. Y aquí le decía, por ejemplo, ahí nos han dicho muchas veces, nuestro pastor nos predica, que dice que Pablo, si viviera en estos tiempos, Pablo era un hombre celoso, ya nos hubiera agarrado unos cinturonazos, ¿no? Porque Pablo era un hombre celoso en cuanto a las cosas de Dios. Y aquí nos habla la palabra que dice, vendrá tiempo que no subirán a sana doctrina, sino que teniendo comezón de escuchar, se amontonarán maestros. Dice que va a haber maestros de a montón, así como hay todo maestros que aparentemente traen un buen sermón, un buen bosquejo, pero pues simplemente vamos a ver que todo es falso, y pues nosotros también podemos caer en ese engaño. Amén. Es fácil, quizás si no leemos la palabra de Dios, fácil que podemos ser engañados por estos maestros, porque a quienes no les gusta quizás tener algo mejor, o quizás una casa, pues algo económico, pues a todos nos gustaría, y el diablo es muy astuto también, que en estos tiempos es lo que más se ve, andan predicadores falsos de la prosperidad, como muchos escuchamos también. Yo recuerdo antes cuando escuchábamos en predicaciones, escuchaba de estos maestros de la prosperidad, que dice que si tú siembras, pactas, y en sí muchas cosas que aparentemente en ese tiempo, bueno, a mí, siendo realista, a mí me llamaba mucha atención, y hasta escuchaba sus enseñanzas, sus métodos, sí, y traían una buena labia, como dicen por ahí, que si tú no estás bien fundado, te engañan y te dan una arrastrada en tu fe, y cuando vas a ver, ya andas siendo seguidor de uno de ellos. Ya andas pactando también. Cuando quiera pactar, que pacte conmigo, santo. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado de esos falsos maestros, que traen una falsa enseñanza, porque aparentemente se ven como que fueran real, pero pues Amén. Simplemente están engañando al pueblo. Amén. Bueno, pues como dice mi hermano Obed, ¿verdad? En Segunda de Reyes, capítulo 2, en su verso 10 en adelante, o el capítulo 2 de Reyes, habla acerca de Naamán, un hombre que tenía una lepra. Amén. ¿A qué es lo que voy con Naamán y con la lepra? Cuando la gente oía que Naamán iba adelante del batallón, cuando sabían que Naamán iba adelante del batallón, la gente decía, wow, viene Naamán, y la batalla sí o sí se va a ganar por Naamán. Quien se fuera a enfrentar contra el ejército que Naamán traía, tenía miedo, porque sabían que iba a tener la victoria Naamán. Amén. Ellos miraban lo que había por fuera. Ellos miraban al hombre que se había forjado en Naamán. Amén. Naamán dice la palabra que era un hombre temible, era un hombre el cual lo respetaban en ese entonces, pero había un problema muy grande dentro de él. Dentro de esa vestidura que Naamán portaba había una lepra. Y si recordemos, y si estoy mal, que mi hermano Mario me saque de mi mal, ¿verdad? En aquel entonces se decía que la persona que tenía lepra era una persona ¿inmunda? Una persona inmunda. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Como ahorita comentaba nuestro hermano Obed, miramos a predicadores que traen una cátedra tremenda. Y así era Naamán. Naamán lo miraban por fuera y decían, wow, viene Naamán, viene el capitán de los ejércitos, amén. Y todos temían, pero no miraban que por dentro tenía lepra, no miraban que por dentro era una persona inmunda. Tienes que tener cuidado con qué es lo que escuchas, con qué predicador, qué enseñanza te está trayendo. Hace poco yo miraba un video de una hermanita que salía de un ataúd santo.
y que decía, es que yo estoy resucitando, como la niña que habla de Mateo, de que le dice Jesús, Talita cumi, niñita te digo, levántate. Amén. Tenemos que tener cuidado con la lepra espiritual arriba de los altares. Amén. Amén. Qué bueno es Dios, amén. Que aún siendo nosotros, aún está este tiempo, amén, así tan grande su amor y su misericordia, que nos sigue hablando. Amén. Nos sigue exhortando. Muchas las veces a nosotros, como mi hermano comentaba, hacía el comentario, que nos gusta que nos prediquen del amor de Dios, cuán grande es. Y sí, es muy bueno, y eso todo es bueno, pero también es muy necesario que escuchar nuestros derechos. Amén. ¿Qué derechos tenemos como hijos de Dios? Pero también nuestras obligaciones, nuestra responsabilidad. Amén. Dice Pablo, el versículo que acaba de leer mi hermano Obed, segunda de Timoteo 4, amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Así es que, mi amigo, si hermano, ya ustedes si piensan, no, ya me voy a morir ya porque estoy muy enfermo, ya me voy a morir. No, pues aquí dice la palabra del Señor que aún Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Amén. Es por eso que es necesario que nos paremos y hagamos un alto en nuestra vida y nosotros mismos hagamos una autoanálisis. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Estoy viviendo en una piadosa manera de vivir? ¿Estoy obedeciendo los parámetros que Dios quiere que obedezca? ¿O estoy siguiendo a alguien que me diga? ¿Por qué? Porque es muy lamentablemente desviarnos. Y yo siempre lo he dicho, esta palabra y esta frase. Nosotros como ser humano, a lo bueno, a lo que nos gusta, nos acostumbramos muy fácil. Amén. Ayer precisamente hablaba con un compañero de trabajo y decía, es que por la temperatura que está bajando ya en las mañanas, y dice, no me acostumbro. No, pues nosotros no nos acostumbramos nuestro cuerpo de la noche a la mañana, ¿verdad? Nos gusta a nuestro cuerpo, a nosotros, a nuestra humanidad, como ser humano, nos acostumbramos a lo bueno muy pronto, pero a las correcciones es muy difícil. Como nosotros estamos acostumbrados a vivir una vida, pues ahí se va. Y cuando vienen las correcciones, hablamos y nos enseñaban un poco de las reglas, como estamos estudiando, lo que estamos, los temas que estamos estudiando, podemos darnos cuenta que hay reglas en una empresa. Cuando alguien entra a trabajar, entra sin saber los parámetros, pero cuando entra le empiezan a dar las reglas. Aquí no puedes ir al baño cuando tú quieras, sino que tienes que pedir permiso. O sea, son reglas que hay. Y también en la vida del cristiano tiene que haber reglas. No vamos a vivir en una vida desordenada, sino que tenemos que vivir una vida como Dios quiere y como Dios nos manda. Para eso hay que entender y comprender cuál es, cómo vamos a presentarnos ante Dios y decir, es que a mí no se me enseñó. Por eso ahorita es tan bueno la tecnología. Muchos critican que la tecnología es mala. A mí me ha tocado ver personas que me han dicho, no te subas a predicar con tu tablet, con una computadora, porque eso ya es del diablo. Amén. Y muchas las veces, pero si traemos teléfono, todos traemos un teléfono. Quizás yo hablaba hace un tiempo, muchas veces no traemos Biblia, pero traemos un buen teléfono. Amén. Un teléfono. A mí me ha tocado ver personas que compran teléfono de 15, 20 mil pesos mexicanos. Amén, pero no tienen para comprarse una Biblia de unos 2,000 pesos, 3,000. Amén, que eso es. Pero sí queremos criticar a las personas que tienen una tablet para poder predicar. Muchas veces yo he ocupado la tablet y no tiene más que traigo la Biblia en la tablet. Amén. Pero eso es parte de nuestro crecimiento. Alguien que ya está maduro sabe de lo que estamos hablando. Eso es parte de Jesucristo. Pablo hablando aquí en esta tarde, diciéndonos que el Dios nos va a juzgar tanto vivos como a muertos. Amén. Nos escribe. ¿Quién nos escribe? Raúl Hernández. Bendiciones, hermanos. Oración por Fidel, por salvación, para que esperamos en Dios y Dios haga la obra en Fidel y Dios lo alcance. Amén. Amén. Claro que sí, vamos a estar ahorita terminando la programación, vamos a estar orando. Amén. Y seguimos con nuestro tema. Amén. La palabra del Señor es tan amplia, hermano. Es tan amplia y
quizás nosotros lo entendamos y escudriñamos y lo entendemos de esta forma, pero hay alguien que lo entiende de otra forma. Amén. Pero en esta tarde el Espíritu Santo que nos guíe y que quite toda palabra de hombre y todos pensamientos de hombre, toda filosofía, sino que el Espíritu Santo nos dé lo que el pueblo de Dios necesita. Amén. El maná que ocupa el pueblo para este. Amén, amén. Amén. Ya hemos hablado del apóstol Pablo y vamos a hablar de otros personajes. Ya vamos media hora y todavía apenas entramos en el segundo punto. Pero vamos a hablar de otro personaje. Vamos a hablar más adelante del apóstol Pedro, que habló contra los falsos maestros también. Pero alguien que también habló fue el mismo propio Señor Jesucristo. En San Mateo 7, 15 y 16 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El mismo Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos, como nos está advirtiendo a nosotros en este tiempo también: guardaos de los profetas, de los falsos profetas, los falsos predicadores, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, porque en estos tiempos pues lo que muchas veces es lo que más se ve. Pero ¿qué dice el consejo de Jesús? Dice: guardaos. Tenemos que ver claramente y escuchar, como decía mi hermano Edgar, saber a quién estamos escuchando, qué palabra nos está dando, y que son lobos rapaces. Sabemos que un lobo quiere acabar con su víctima, ya sea una ovejita. ¿Qué es lo que quiere hacer? Pues comérselo. A como dé lugar. Es igual estos maestros, estos falsos profetas también lo que quieren es muchas veces traen otras intenciones, que es muchas veces saquear, quizás puede mucho la economía más que nada. Aprovechan del cristiano, aprovechan de la persona. Precisamente el día de ayer estábamos en una iglesia y hubo una actividad de preguntas acerca de proverbios, y yo le decía a mi hermano Obed: wow, hermano, ¿cómo sabes tú de la Biblia? Y me decía el hermano Obed: no es que yo sepa, es que tú no lees tu Biblia. Y se me fue el gozo en ese momento. Amén. Pero yéndonos a ese punto que ayer platicábamos el hermano Obed y yo, sí es muy cierto. Muchas veces decimos: wow, es que el pastor, el profeta, el apóstol sabe demasiado de la Biblia. No es que sepa demasiado de la Biblia. El hermano Mario también ha usado mucho ese término de que no es de que yo sepa mucho, es que no estudias tu Biblia. Y sí es cierto. Muchas veces nos engañamos porque ¿cómo se llama? Porque no escudriñamos nuestra Biblia, no escudriñamos lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Jesucristo, como el versículo que leía mi hermano, amén, Mateo capítulo 7, guardado de los falsos profetas. Amén. Y podemos darnos cuenta que ahorita en este tiempo, en la palabra, hace muchos años que yo me acuerdo, antes viene a predicar un siervo de Dios, viene a predicar un pastor, ¿no? Ahorita ya se ha quitado esa parte. ¿Por qué? Porque se ha hecho muy poca cosa. ¿Y que ha entrado? El llamarse profeta, o sea, para resaltar. Y está bien, porque en la palabra que estamos viendo, predicando, en nuestros tiempos, en el tiempo pasado, hablaba con mi hermano Edgar, un profeta del tiempo pasado era alguien de trabajo, era, ¿cómo se le dice? De oficio. Hoy un profeta es todo aquel que comparte la palabra de Dios. Pues en cierto punto está diciendo bien, que está profetizando, pero pues se van más al ego, se van más a levantarse, a la fama. Y la palabra del Señor nos dice: guardaos de los falsos profetas. En el término hebreo, guardar es apartarse,
Amén. Apartar nuestros oídos de las falsas enseñanzas. Y la palabra del Señor, en el mismo versículo de San Mateo 7 nos dice, y por sus frutos, la iglesia por su fruto va a conocer a quien tiene enfrente. Amén. Amén. Por su fruto usted puede, si usted tiene, no, pues como yo sé que si el líder que me anda guiando está viviendo conforme a la palabra. La palabra nos dice, por sus frutos. ¿Y qué es los frutos? Vuestros hechos. Amén. ¿Cómo vivimos? Amén, porque quizás podemos mentirle queremos mentirle a la gente, pero la gente que nos rodea, la gente que nos conoce más cercano se da cuenta cómo somos en realidad. Amén. Amén. Jesucristo no se le pasó nada. Podemos decir, ¿cómo me doy cuenta entonces? Por sus frutos. Los frutos son los hechos que nosotros hacemos. Amén. Amén. Ahí se conoce el verdadero cristiano, el que es y el que no es. Amén. Así es, amén. Vamos con otra cita. Como les digo, nuevamente vamos algo rápido porque ya casi se nos va una hora y pues una hora es muy poco tiempo, sí, para expresarlo. Es un tema profundo. Voy a leer unas citas bíblicas y pues solo la palabra, si ponemos atención, solo la palabra es tan clara que lo que nos queda es poner atención. Dice en 2 Pedro, otro personaje que advirtió de estos falsos maestros, el apóstol Pedro, allá en la segunda carta, su capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino a la verdad será blasfemado. Tenemos que tener cuidado porque dice, muchos seguirán sus disoluciones, que usted y que yo no seamos uno de esos muchos, porque la palabra dice, es tan clara que dice, muchos van a seguir sus disoluciones, muchos van a ser engañados. Allá Pablo también nos vuelve a hablar en 2 Corintios 11, 12, 13 y 14, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hay un disfraz, todos sabemos que es un disfraz, y más en estas fechas donde se aproxima el famoso Halloween. Es algo que aparentan una cosa y que no lo son, que tienen apariencia de piedad, pero pues negarán, dice el apóstol Pablo en otra cita, que niegan con sus hechos. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Vamos rápido, Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. Si no leemos la palabra de Dios, si no tenemos comunión con Dios, si no escudriñamos la palabra de Dios, también podemos ser engañados. Y vamos a culminar ya con el último texto. Nos quedan unos 5 o 10 minutos. Vamos a terminar con el último texto bíblico que también Pablo nos habla ahí en Gálatas, su capítulo 1, versículos 6, 7, 8, 9 y 10. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir otro evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Amén. Hermano Edgar, ¿qué entendió por esta escritura? Si alguno trae otro evangelio diferente, dice la palabra de Dios. Si alguno trae otro evangelio diferente, bueno,
Muchas veces tenemos que tener cuidado con... En las casas van visitando los testigos de Jehová, tocando puerta en puerta, llevándote un evangelio, una palabra que viene de parte de Jehová, según ellos, ¿verdad? Pero cuando tú les abres la puerta y empiezas a platicar con ellos, si tú no estás bien fundamentado en la palabra, si tú no estudias, si tú no lees, si tú no oras, fácil te van a cambiar, fácil te van a mover de congregación. Cuando te des cuenta ya no vas a ir a la iglesia cristiana, ahora vas a ser un testigo de Jehová. Porque sabe que en mi casa mi hermano es testigo de Jehová. Y pues a veces llegan ahí los testigos de Jehová con él, a platicar ahí con él. Y en una ocasión casi siempre resultaba que cuando ellos llegaban yo salía, yo me iba al culto los martes y los jueves. Y un día no fui, me quedé ahí, no recuerdo por qué no fui a la iglesia, me quedé. Y hoy cuando llegaron y todo, y yo estaba en la sala, y de repente me hace uno de ellos: oiga, queremos compartir la palabra contigo, ¿y qué te parece? Y dije yo, ok, pues vamos a oír lo que tienen que hablar este hombre. Y te empiezan a hablar de una doctrina diferente. Y es por eso donde la Biblia dice que tengamos cuidado con aquellos que traen falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Porque si no estamos fundamentados en la palabra de Dios, te van a mover, hermano. Así que tienes que tener mucho cuidado. Amén. Así, gracias le damos a Dios, amén. Es muy profundo el tema. Nos pasaría aquí horas y horas hablando, amén. Y no terminaríamos nunca. Pero ya la programación, todo tiene un comienzo y pues todo, por lógico, tiene un final, ¿verdad? Amén. Así, amigo, hermano, que nos escuchaste en esta hermosa tarde, agradecemos su sintonía, agradecemos su tiempo y Dios me los bendiga grandemente. Saludos a nuestros amigos y hermanos que nos escucharon. Un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes, amigo, que nos escuchas de Ciudad Juárez. Si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos. Estamos ahí en la colonia Granjas El Desierto, kilómetro conocido más por los kilómetros, amén. Estamos en la calle Berrendo, número 11768. Ahí estamos. Si gusta mandarnos un mensaje, ahí tenemos el número de teléfono 656-174-7307. Vía WhatsApp nos puedes contactar y enviarnos un mensajito. Y otra vez aquí en la teléfonos en cabina, teléfono de WhatsApp, tenemos también el 656-4 que es 69 12 69. Amén. Y también tenemos para llamada al 411 43 62. Amén. Y así estamos llegando a final de este programa. Esperemos que haya sido de bendición para todos y cada uno de nuestros amigos y hermanos. Amén. Dios me los bendiga, mi hermano Beth. Así es, amén. Saludos a la hermana pastora Aide. También comentó, puso un comentario en la página de Shekinah. Saludos a su congregación, que Dios sea bendiciéndolo. Y pues nada, pues ya vamos a orar porque ya nos queda poquito. Fue algo, se nos pasó rápido aquí la hora, pero creo que hay unos saludos que comentaron también aquí. Ajá. Estábamos leyendo los saludos a cada uno que puso un comentario, y pues a cada uno de los que tienen peticiones vamos a orar por cada uno. Hermano Edgar, se lleva la bendición de orar. Amantísimo Dios y Padre que estás en gloria, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre bendito, porque nos permitiste una vez más, Señor bendito, compartir tu palabra. Gracias, Padre bendito, porque nos permite, Señor bendito, estar aquí, Señor amado, porque por tu gracia, Señor amado, el evangelio ha sido esparcido por todo el mundo, Padre bendito, porque por tu gracia, Padre bendito, cuando no éramos nada, tú nos escogiste para ser una nación santa, Señor amado. Padre de la gloria, esta palabra, Señor bendito, que hemos compartido, esperemos y no haya caído en saco roto, Padre, que no haya caído, Padre bendito, en una tierra árida, sino que haya caído, Padre bendito, en una tierra que fructifique, Señor amado.
Padre de la gloria, te pedimos por las peticiones de nuestros hermanos, Padre. Te pedimos por la viuda, por el huérfano, por aquel que no tiene para comer, Padre. Te pedimos por la prostituta, por el alcohólico, por el drogadicto, Padre bendito, que tú rompas las cadenas, Padre de la gloria, que tú rompas, Padre bendito, toda maldición que se ha levantado, que tú bendigas, Padre bendito, a tus siervos, a los pastores, Señor bendito, que tú les guíes, Padre bendito, Padre de la gloria, a no caer en una apostasía, Padre de la gloria, y que sigan permaneciendo, Padre, fieles a tu palabra, y que se sigan esforzando cada día más, Padre. Bendice a mis hermanos que tuvieron a bien escucharnos, Padre bendito, bendice a cada uno en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Y así estamos llegando ya a finalizar este programa. Dios me los bendiga. Amén. Bendiciones. Amén. Amén. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Gracias por acompañarnos al final de tu programa Caminando con Jesús. Si no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la iglesia Jehová es mi pastor, ubicada en la colonia Granjas del Desierto número 11768. Si tienes alguna necesidad de oración y quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al teléfono 656-174-7307. 656-174-7307. El hermano Mario de León, Obed de León y Edgar Pimentel te esperan en la próxima emisión de este programa. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.